En la penumbra de un edificio antiguo en Salamanca, la puerta de madera se abrió con un crujido. Lucía apareció con el cabello recogido a toda prisa y un bebé en brazos, sorprendida por la visita inesperada. Tras ella, la sala estrecha revelaba un mundo oculto. Niños, jugando con juguetes desgastados, muebles viejos a punto de deshacerse, paredes marcadas por la humedad. El millonario Alejandro, acostumbrado a mansiones y despachos brillantes, quedó paralizado. No era la pobreza lo que más lo impactaba, sino la fuerza silenciosa con que aquella mujer sostenía a su familia. En ese instante entendió que lo que estaba a punto de descubrir iba mucho más allá de lo que jamás había imaginado. Y antes de comenzar, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El millonario Alejandro Herrera jamás pensó que una simple visita cambiaría su vida para siempre. En Madrid, la tarde caía sobre la Gran Vía. El cielo gris parecía reflejar el mismo vacío que Alejandro sentía en su interior, a pesar de los contratos millonarios y las oficinas de cristal que lo rodeaban. Acababa de terminar una reunión. Otra más de esas en las que todos lo aplaudían por su firmeza. Pero ¿dónde, al final? Volvía a su despacho silencioso sin nadie que lo esperara. Cerró la carpeta, miró a través de la ventana, y un pensamiento insistente lo atravesó. La figura discreta de Lucía, la mujer que cada mañana limpiaba su casa en Madrid con una reserva que siempre lo intrigó, salió del edificio con paso decidido. El chófer, sorprendido, se levantó del asiento cuando Alejandro abrió él mismo la puerta del coche. «Vamos a Salamanca», dijo, sin más explicación. El hombre asintió. Aunque no era habitual que el jefe viajara sin agenda ni aviso, mientras el coche avanzaba por la autopista, Alejandro repasó mentalmente fragmentos de un pasado que nunca compartía. Salamanca no era solo una ciudad universitaria para él. Era también el lugar donde había crecido su madre después de que el padre los abandonara. Allí había conocido privaciones, y allí también había aprendido a ocultar la vulnerabilidad tras un traje bien planchado. El paisaje de Castilla y León se extendía ante sus ojos. Campos secos, colinas suaves, pueblos pequeños con iglesias de piedra. La autopista parecía interminable, y en cada kilómetro, Alejandro sentía un nudo crecer en el pecho. No podía explicarse por qué aquella tarde, después de tantos años, había decidido encaminarse hacia Salamanca para visitar, sin previo aviso, a una empleada que apenas le hablaba fuera de lo necesario. Dentro del coche, el silencio se volvía pesado. Recordó las veces que Lucía había rechazado amablemente cualquier conversación más allá de lo laboral. Siempre llegaba puntual, hacía su trabajo y desaparecía como una sombra. Sin embargo, había algo en su mirada, un cansancio distinto, una dignidad que no terminaba de comprender. Era como si ella llevara a cuestas un secreto imposible de compartir. La carretera se iluminaba con las luces anaranjadas del atardecer. Alejandro apretó los labios, incómodo con esa mezcla de curiosidad y desasosiego. Un recuerdo lejano se impuso. Él, joven estudiante en Salamanca, caminando por las mismas calles que ahora se imaginaba, con sueños de escapar de la pobreza a toda costa. Había huido de allí con ambición y sin mirar atrás. Ahora, sin entender por qué, volvía por voluntad propia. El chófer lo miraba de reojo en el retrovisor, como esperando alguna explicación. Alejandro solo se limitó a ajustar la corbata y mirar hacia adelante. El aire frío de noviembre filtrado por la ventanilla abierta le rozó la cara, trayéndole el olor de la tierra húmeda y del campo castellano. Se sorprendió a sí mismo pensando en algo que no había sentido en años. La necesidad de encontrar un sentido más allá de los números y las juntas directivas. A medida que se acercaban a la ciudad, los recuerdos se mezclaban con una sensación de presentimiento. Salamanca se perfilaba en el horizonte con sus torres y su catedral imponente,
bañada por la luz tenue del crepúsculo. El contraste era brutal. El empresario exitoso que se había hecho a sí mismo regresaba a la ciudad que lo había visto partir como un muchacho sin nada. Mientras el coche atravesaba el puente romano, Alejandro sintió que cada piedra del camino le recordaba que el pasado nunca desaparece del todo. Se preguntó qué lo esperaba en esa visita. ¿Por qué de pronto necesitaba saber más sobre la vida de una mujer que había permanecido invisible para él tanto tiempo? No sabía que en ese viaje no solo se reencontraría con su pasado, sino con la verdad que llevaba años oculta. El edificio estaba descascarado, y el olor a humedad lo golpeó de inmediato. Alejandro bajó del coche en una calle estrecha del barrio antiguo de Salamanca. Las farolas lanzaban una luz amarillenta sobre las fachadas agrietadas, y el aire frío de noviembre se colaba entre las piedras centenarias. El chófer quiso acompañarlo, pero Alejandro levantó la mano. Prefería entrar solo. Subió los escalones con paso firme, aunque dentro de sí, el corazón latía con desconcierto. Tocó la puerta de madera con 3 golpes secos. Tardaron unos segundos en responder. Y al abrirse encontró a Lucía con un bebé en brazos, el cabello recogido deprisa, el rostro marcado por el cansancio, y la sorpresa evidente en los ojos. «¿Señor Herrera?», preguntó con voz entrecortada. «¿Qué hace aquí?». Alejandro forzó una sonrisa, intentando suavizar el momento. «Quise pasar a saludar, Lucía. Pensé que sería bueno conocer un poco más de usted». Ella dudó. Miró hacia atrás como temiendo mostrar demasiado, pero al final se apartó para dejarlo entrar. El empresario cruzó el umbral y se encontró con una sala estrecha, apenas iluminada por una lámpara vieja. En los sillones gastados, 3 niños pequeños jugaban con bloques de madera desgastados. Otro, un poco mayor, hojeaba un cuaderno lleno de dibujos a lápiz. El contraste con su mansión en Madrid era tan brutal que tuvo que detenerse un instante para asimilarlo. Lucía cerró la puerta tras de sí, nerviosa. «Aquí no suelo recibir visitas», dijo con un suspiro, ajustando al bebé en su regazo. «Estos son mis hijos. Yo sola los mantengo como puedo». Las palabras cayeron como un jarro de agua fría. Alejandro recorrió con la mirada cada rincón. Paredes desconchadas, muebles rotos, un olor tenue a sopa recalentada. El silencio se volvió denso, apenas interrumpido por las risas tímidas de los niños. Un pequeño de unos 5 años se acercó tirando de la falda de su madre. «Mamá, tengo hambre», dijo con naturalidad, sin queja, como quien repite algo cotidiano. Lucía acarició su cabeza con ternura. «Ya casi, hijo, espera un poco». Alejandro se removió incómodo. Sentía que no debía estar allí, que estaba invadiendo un espacio demasiado íntimo, pero al mismo tiempo no podía apartar la vista de esa escena. Una mezcla de respeto y desconcierto lo mantenía en silencio. Lucía, notando su mirada, se adelantó con tono firme. «No necesito su lástima, señor. Trabajo día y noche. Hago lo que puedo. Lo único que quiero es que no me juzgue por esto». Su voz temblaba, pero en sus ojos brillaba un orgullo indestructible. Alejandro apretó la mandíbula. Había negociado con banqueros, enfrentado quiebras, pero jamás se había sentido tan desarmado frente a unas palabras tan simples. El niño mayor levantó la vista del cuaderno y habló con valentía. «Mi mamá es la más fuerte de todas. Ella hace todo por nosotros». El silencio posterior era tan intenso que parecía envolverlos a todos. Alejandro miró al niño, luego a Lucía, y entendió que detrás de esa mujer silenciosa había una historia mucho más grande de lo que jamás imaginó. En ese instante, Alejandro comprendió que aquella mujer escondía un mundo entero detrás de su silencio. Un mundo que estaba a punto de desbordarse ante él. En la mesa vieja había una foto que Alejandro nunca debió haber visto. La bombilla colgante iluminaba con un resplandor amarillento el comedor estrecho, donde los dibujos infantiles pegados con cinta intentaban disimular las manchas de humedad en la pared. El aire frío de Salamanca se colaba por una ventana mal cerrada.
levantando un papel arrugado que reposaba sobre el suelo. El silencio era tan denso que podía sentirse en la piel, roto solo por el crujir de la madera, bajo los pasos de los niños. Samuel, el mayor, hojeaba un cuaderno lleno de garabatos y problemas escolares. Quería parecer distraído, pero estaba atento a cada movimiento de aquel hombre elegante que había irrumpido en su casa. Al inclinarse demasiado hacia la mesa, una carpeta gastada se deslizó y cayó al suelo. De entre las hojas salió una fotografía antigua, escondida durante años. Alejandro, con un gesto casi automático, se agachó para recogerla. Cuando la tuvo en sus manos, el tiempo se detuvo. En la imagen, borrosa pero reconocible, aparecía él mismo con apenas 20 años. Estaba sonriendo, con el cabello más largo y sin las arrugas que los negocios y la ambición habían dejado en su rostro. A su lado, una joven Lucía miraba a la cámara con un brillo en los ojos que ya no tenía. La Plaza Mayor de Salamanca se extendía detrás de ellos, llena de luces de fiesta. Alejandro sostuvo la foto con fuerza, como si se le escapara entre los dedos. Su respiración se volvió pesada, no podía apartar la vista ni negar lo evidente. Con un nudo en la garganta levantó la cabeza hacia Samuel. El parecido fue innegable. Los mismos ojos oscuros, la misma expresión de seriedad precoz, un reflejo que lo atravesó como un rayo. Lucía dio un paso apresurado hacia él, intentando arrebatarle la fotografía. «No es nada, señor Herrera». Solo un recuerdo viejo susurró, con la voz entrecortada. Sus manos temblaban, y en sus ojos había más miedo que vergüenza. Pero Alejandro no la soltó. «¿Por qué nunca me habló de esto, Lucía?», preguntó con tono grave, más cercano a una súplica que a una acusación. Lucía apartó la mirada. Abrazó al bebé con fuerza, como si ese pequeño cuerpo pudiera protegerla de lo que estaba a punto de ocurrir. Los otros niños dejaron sus juegos y lo miraron todo en silencio, con la intuición de que algo grande estaba sucediendo. Samuel se adelantó, con una valentía inesperada para su edad. Sus dedos señalaron la foto, y su voz sonó clara en la habitación. «Señor, ¿por qué salía usted en esa foto con mi mamá?». Alejandro tragó saliva, incapaz de responder. Los recuerdos de juventud volvieron como una tormenta. Las noches en la universidad, los cafés interminables en la calle Compañía, las fiestas en la plaza, las promesas que nunca cumplió. Todo lo que había enterrado bajo años de riqueza y orgullo regresaba con una fuerza brutal. Miró a Samuel y no pudo apartar esa idea. Aquel niño llevaba en la mirada algo demasiado familiar. Era como contemplarse en un espejo deformado por el tiempo. La sospecha crecía dentro de él como un fuego que no podía apagar. Lucía permanecía inmóvil, con lágrimas contenidas, como si supiera que ya no había marcha atrás. El aire parecía más frío, y hasta la lámpara parpadeó como si compartiera la tensión de la sala. Y en la mirada de ese niño, Alejandro descubrió un reflejo demasiado familiar, uno que lo dejó sin aliento. «¿Usted es mi padre?». La voz de Samuel quebró el silencio como un rayo en medio de la penumbra. Alejandro permaneció inmóvil, con la fotografía en la mano. Sus ojos se clavaron en el rostro del muchacho, tan parecido al suyo en la adolescencia, que por un momento sintió que miraba un reflejo del pasado. Su respiración se agitó, y el corazón, acostumbrado a los ritmos fríos de las negociaciones y las juntas, latía ahora con la violencia de un tambor desbocado. Lucía retrocedió un paso, como si la pregunta de Samuel hubiera desnudado todo lo que había intentado ocultar durante más de una década. Ajustó al bebé contra su pecho y negó suavemente con la cabeza. «Samuel, no digas eso», hijo murmuró. Pero la inseguridad en su voz lo dijo todo. Alejandro dio un paso al frente. «Lucía, necesito que me digas la verdad». Su tono era grave, pero no había dureza en sus palabras, sino un temblor que lo sorprendió a sí mismo. «¿Es cierto?». El tic-tac del reloj de pared se volvió insoportable. El aire en la sala parecía espesarse.
Los niños pequeños miraban con ojos redondos, sin comprender del todo, pero conscientes de que algo enorme estaba ocurriendo. Samuel no apartaba la mirada de Alejandro. Su pregunta había salido de lo más profundo, con la inocencia de quien espera una respuesta que cambie su vida. Lucía cerró los ojos un instante, como quien se prepara para una confesión que sabe inevitable. Sí, dijo finalmente, con un hilo de voz que se quebró en lágrimas. Samuel es tu hijo. Alejandro. El mundo de Alejandro se tambaleó. La fotografía tembló en su mano antes de caer sobre la mesa. Recordó de golpe las noches de estudiante en Salamanca, la música en los bares de la calle Van Dyck, las charlas interminables en la Plaza Mayor, el brillo en los ojos de Lucía cuando ambos eran jóvenes. Y el futuro parecía una promesa abierta. Recordó también cómo, cegado por la ambición, decidió marcharse a Madrid, dejando atrás no solo una ciudad, sino también a la mujer que lo había amado. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó con voz ronca, más cercana a una súplica que a una acusación. Lucía lo miró fijamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero con dignidad en el gesto. Porque no quería tu compasión. Nunca quise tu dinero, ni una vida a tu lado marcada por el rencor. Decidí criar a Samuel sola. Yo he sido madre y padre. Aunque me doliera hasta el alma, Alejandro se dejó caer en una silla desvencijada, se llevó las manos al rostro. Incapaz de sostener la mirada de Samuel, recordó a su propia madre, criando sola en Salamanca, ocultando el hambre para que él comiera primero. Ahora entendía, con un dolor insoportable, que había repetido la misma historia que había jurado no repetir jamás. Samuel se acercó, y con la valentía de los niños que dicen la verdad sin adornos, habló de nuevo. Si de verdad es mi padre, ¿por qué no estuvo conmigo todos estos años? Alejandro sintió que la pregunta lo atravesaba como una espada. Las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Finalmente, balbuceó, no lo sabía. No lo supe hasta hoy. Lucía lo abrazó más fuerte contra el bebé, como si necesitara un escudo. Su voz volvió a sonar, rota, pero firme. Te marchaste y nunca miraste atrás. Yo tampoco quería que mi hijo viviera esperando un padre que no vendría. Preferí que aprendiera a contar con lo que tenía. Sica. El silencio se llenó con el repicar de las campanas de la catedral en la distancia. Alejandro levantó la mirada hacia Samuel y vio en sus ojos la mezcla de esperanza y dolor. Una mirada demasiado parecida a la suya. Cuando era niño, por primera vez en años, el poderoso Alejandro Herrera no supo si tenía fuerzas para enfrentar lo que acababa de descubrir. Samuel extendió un juguete roto hacia Alejandro, como si buscara tenderle un puente. El plástico desgastado apenas mantenía la forma de un coche, con las ruedas torcidas y la pintura descascarada. Sin embargo, en las manos del niño aquel objeto era un tesoro, un gesto de confianza. Alejandro lo tomó con torpeza, sintiendo un peso simbólico mucho mayor que el real. El silencio en la sala era tan denso que podía escucharse el crujir de la madera bajo las pisadas pequeñas de los otros niños. Lucía, sentada junto a la mesa, mecía suavemente al bebé para que conciliara el sueño. Sus ojos observaban a Alejandro con desconfianza, como si temiera que ese acercamiento no fuese más que una ilusión pasajera. El empresario, acostumbrado a dominar juntas de accionistas y contratos millonarios, se encontró de pronto en un terreno desconocido. Una sala humilde donde lo único que importaba era la fe de un niño. Se llevó el coche a los labios. Lo sopló como si intentara repararlo. Y lo devolvió a Samuel con una sonrisa tímida. ¿Así mejor?, preguntó con voz más suave de la que él mismo reconoció. Samuel asintió con entusiasmo. Y esa chispa inocente le desarmó. Alejandro bajó la vista y, sin darse cuenta, se sumergió en un recuerdo lejano. Él mismo, a los 7 años, jugando con un tren de hojalata que su madre había comprado en un mercadillo,
Recordó también cómo ella se quitaba el pan de la boca para dárselo a él. Apretó los dientes, sintiendo una mezcla de ternura y culpa insoportable. La noche avanzaba. El reloj de pared marcaba casi la medianoche. El frío se colaba por las rendijas de la ventana. Y los niños, hambrientos y somnolientos, rodeaban a su madre en busca de calor. Lucía se levantó con cansancio y sirvió lo poco que quedaba en una olla. Sopa de lentejas recalentada y pan duro. Colocó los platos sobre la mesa y murmuró: «No es mucho, pero alcanza para todos». Alejandro se sorprendió al ver cómo partía el pan con cuidado, procurando que cada trozo fuese igual. Él, que tantas veces había rechazado cenas lujosas en hoteles de 5 estrellas, aceptó ese plato sencillo como si fuera un banquete. Al probar la sopa, el sabor le resultó familiar, como un eco de su infancia. El calor del guiso lo recorrió. Y por primera vez en años, sintió que estaba comiendo algo que le recordaba quién era en realidad. Los niños comenzaron a reír, contándose historias entre cucharada y cucharada. Samuel enseñó a su hermano pequeño un dibujo en el que había trazado una casa con chimenea, rodeada de árboles. Alejandro lo miró con atención. «¿Es tu sueño?», preguntó. Samuel se encogió de hombros. «Es la casa donde algún día viviremos. Todos juntos». Alejandro tragó saliva. Jamás en su vida había sentido tan grande la distancia entre lo que podía comprar con dinero y lo que realmente anhelaba un niño. En un momento de calma, Samuel se inclinó hacia él. Sus ojos, grandes y serios, reflejaban una mezcla de miedo y esperanza. Y entonces, casi sin darse cuenta, dejó escapar una palabra que llenó la sala como un trueno suave. «Gracias, papá». El silencio posterior fue absoluto. El niño se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Y bajó la cabeza, avergonzado. Lucía lo miró sorprendida, con lágrimas brillando en los ojos. Los hermanos pequeños se quedaron expectantes, como si no entendieran del todo, pero intuyeran que algo irrepetible había ocurrido. Alejandro sintió que el corazón se le desgarraba y se le reconstruía al mismo tiempo. Esa palabra, tan pequeña y tan grande, lo atravesó como una herida y una promesa al mismo tiempo. Se llevó la mano al pecho, intentando contener la emoción. No respondió de inmediato. Pero en el silencio cargado de ternura y vulnerabilidad, su sonrisa temblorosa fue suficiente para que Samuel supiera que ya no estaba solo. Esa palabra, tan pequeña y tan grande, lo atravesó como una herida y una promesa al mismo tiempo. El sol de la mañana iluminó la plaza mayor, donde un hombre y un niño caminaban juntos por primera vez. Salamanca despertaba lentamente. Los camareros abrían las terrazas, arrastrando sillas metálicas sobre el suelo de piedra. El olor a café recién hecho y a churros fritos se mezclaba con el aire frío de noviembre. Las palomas revoloteaban buscando migas. La plaza, con sus arcos y su arquitectura dorada, parecía abrazar a quienes llegaban con un nuevo comienzo. Alejandro avanzaba junto a Samuel. No hablaban mucho, pero la sola presencia del uno al lado del otro bastaba para llenar el silencio. Para Alejandro, acostumbrado a dar órdenes secas en despachos de Madrid, aquel paseo era un ejercicio de humildad. Sentía que cada paso en esas piedras antiguas lo acercaba no solo a su hijo, sino también al muchacho que él mismo había sido. Se sentaron en una mesa bajo los soportales. El camarero los saludó con un cordial «Buenos días, caballeros», y sin preguntar demasiado, colocó 2 tazas de chocolate caliente y una bandeja de churros humeantes. Samuel, con una sonrisa que no había mostrado la noche anterior, tomó uno y lo hundió en la taza, manchándose los labios de cacao. Alejandro lo imitó, y el sabor dulce lo transportó de golpe a su infancia. Mañanas frías con su madre, compartiendo churros en la misma plaza. Cuando apenas tenían para pagar, sintió un nudo en la garganta. «¿Va a volver a Madrid?», preguntó Samuel, con voz cautelosa, mientras sorbía su chocolate. Alejandro lo miró fijamente. «Sí, Samuel.
Pero esta vez no pienso irme solo. Si ustedes me lo permiten, quiero que vengan conmigo. No quiero que sigan viviendo en estas condiciones. Quiero ofrecerles un hogar, escuelas, oportunidades. Pero sobre todo, quiero estar presente. Lucía había llegado poco después con los otros niños. Escuchaba en silencio desde la mesa contigua, con el bebé dormido en brazos. Su mirada era dura, desconfiada. Alejandro, mis hijos ya han escuchado demasiadas promesas vacías, dijo en voz baja, con el cansancio marcado en cada sílaba. Él apoyó las manos sobre la mesa. No son promesas, Lucía, son decisiones. He construido negocios imposibles. He levantado empresas desde la nada. ¿Y no voy a tener la fuerza de cuidar de mi propia familia? La firmeza en su voz hizo callar incluso a los más pequeños. El murmullo de la plaza parecía desvanecerse, como si todo se detuviera en torno a esas palabras. Samuel bajó la mirada hacia sus churros, pero una sonrisa tímida asomó en sus labios. Al terminar el desayuno, caminaron de regreso por las calles estrechas del casco antiguo. Los niños se arremolinaban alrededor de Alejandro, que escuchaba sus pequeñas historias. Uno contaba lo que había dibujado en la escuela. Otro pedía un balón de fútbol. El empresario, que había pasado años midiendo cada minuto en cifras, se descubrió disfrutando de esas conversaciones sencillas como si fueran el mejor negocio de su vida. De vuelta en la casa, Alejandro comenzó a hablar en voz alta, casi planificando el futuro en ese mismo momento. Becas para la escuela. Un piso más amplio, con calefacción que funcione. Un trabajo digno para ti, Lucía, donde reconozcan lo que vales. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, pero aún había en ella una sombra de temor. ¿Y si un día te cansas? ¿Y si vuelves a marcharte como aquella vez? Alejandro se acercó despacio. Le temblaban las manos, pero las puso sobre los hombros de Lucía con respeto. No me iré. Perdí demasiado tiempo. No voy a perder más. Samuel, que escuchaba todo, se adelantó y preguntó con la seriedad de un adulto en un cuerpo de niño. ¿Entonces ya no tendremos que vivir escondiendo la tristeza de mamá? Alejandro se arrodilló frente a él. Lo abrazó fuerte, con la torpeza de quien nunca había sabido ser padre, pero con la intensidad de quien está decidido a aprender. No hizo falta más respuesta. Samuel apoyó la cabeza en su hombro, y por primera vez, sintió que la palabra papá podía quedarse para siempre. Los demás niños se acercaron también, rodeándolos en un abrazo colectivo. Lucía, incapaz de contener la emoción, dejó escapar un sollozo. En esa sala humilde, con paredes desconchadas y un mobiliario gastado, algo se transformó. No era la riqueza material la que llenaba el espacio, sino la certeza de un futuro compartido. Aquel día, Alejandro no era el empresario de traje impecable, ni el hombre poderoso de Madrid. Era simplemente un ser humano que había encontrado, entre las grietas del pasado, la oportunidad de redimirse. Y mientras la campana de la catedral repicaba en la distancia, Alejandro supo que había encontrado la verdadera riqueza que llevaba años buscando. La campana de la catedral aún resonaba en el aire cuando aquella familia, al fin unida, comenzó a caminar hacia un futuro distinto. La Plaza Mayor de Salamanca, con sus cafés abriendo, y el aroma a churros recién hechos, parecía ser testigo de un renacimiento. Ya no eran un empresario elegante y una empleada silenciosa. Eran un padre reencontrado, una madre valiente y unos hijos que por primera vez podían soñar en voz alta. Querido oyente, si esta historia te ha parecido hermosa, deja en los comentarios un 1. Si crees que hay algo que mejorar o añadir, marca un 0. En este relato descubrimos que todos merecemos una segunda oportunidad. Alejandro aprendió que la riqueza no llena el vacío de la ausencia, y Lucía comprendió que su lucha no tenía por qué ser solitaria. Samuel y sus hermanos recordaron al mundo que la inocencia de un niño puede abrir las puertas del corazón más endurecido. Al final, lo que transformó sus vidas
No fue un contrato ni un patrimonio, sino un gesto sencillo. La palabra papá, dicha por primera vez, un plato humilde compartido en la mesa, un abrazo que derritió años de silencio. La lección es clara. El amor y el perdón tienen la fuerza de reparar las heridas más profundas. El dinero compra comodidades, pero nunca sustituirá el calor de un hogar. La verdadera riqueza se mide en los lazos que cultivamos y en la capacidad de reconocer nuestros errores para enmendarlos. Como una lámpara encendida en la ventana durante la noche, un acto de ternura puede guiar nuestros pasos por los momentos más oscuros de la vida. Piensa en tu propia historia. ¿Hay un abrazo que aún no diste? ¿Una palabra de perdón que aún no pronunciaste? ¿Un ser querido que espera tu regreso? No dejes que el tiempo borre esas oportunidades. Si este relato tocó tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Porque al final, todos anhelamos lo mismo. Un lugar donde sentirnos amados y reconocidos. Y quizá, cuando vuelvas a escuchar las campanas de tu ciudad, recuerdes esta historia y sientas que aún estás a tiempo de construir tu propio hogar lleno de esperanza.